¿Qué pasa cuando un suceso grave, prende la mecha de un polvorín social y político? Me esperé en la parada de autobús. Yo vi a un chico que se me quedaba mirando del centro, no pensé en nada, vamos. Bajé a comprar, tardé 3 horas. Al llegar al portal, el portal no cierra bien. Entonces entró alguien detrás de mí. Yo pensé que era un latino del segundo porque tenía los ojos claros, es raro ver a un marroquí con los ojos claros. Yo me paré en el segundo porque iba cargada, yo iba más para arriba. Entonces le dije, pasa tú primero, que yo voy cargada. Y no sé cómo me sonrió, se me puso en la espalda, nos caímos al suelo, me intentó hacer el mataleón, me intentó asfixiar. No salió nadie, yo gritaba como podía, él seguía apretándome el cuello. Y el caso es que al no ver que no lo conseguía del todo, se fue escaleras para abajo. A mí no me robó nada. Vino el SAMUR, me hizo un arañazo, me quitó, yo llevaba extensiones en el momento, me quitó pelo. Vino el SAMUR, vino la policía. Vuelvo a decir, o sea, es un MENA con ojos claros, no es fácil, no es común. Bajé a denunciar, fui al centro a llevar la denuncia a la dueña de aquí, del centro, no, la dueña no, quiero decir bueno, ¿Tu casera? No, la que manda aquí en el centro de menores. Ah, la directora del centro. No estaba supuestamente, me lo cogieron de malas maneras. El caso es que a la semana iba yo con las perras por ahí arriba y de lejos me decía un meno que se me habían cortado el cuello. ¿No era el mismo que te había atacado a ti? El mismo. Yo le dije que ¿qué? ¿Te hacía este gesto? Cortarme el cuello. Entonces yo le dije, ¿el qué? Me dijo, ¿a ti te han cortado el cuello? Le dije, no entiendo, digo, ¿tú sabes algo? Entonces se dieron la vuelta y se vino para el centro. A mí me dio ataque de ansiedad, me tuvo que acompañar el primer señor que pasaba al portal. Bajé a comisaría, ahí me han dicho que bueno, que ellos no podían hacer nada. ¿Por qué no podían hacer nada? Que te tomes, a mí me dieron a entender que tomes la justicia por tu mano, que ellos no han visto nada. Bajé a comisaría porque me llamaron, me enseñaron unas fotos de unos menas en blanco y negro. Yo les dije, digo, es que en blanco y negro son todos iguales, prácticamente. Y ahí quedó el caso, no pasó nada. Entonces, tú ves ahora otra avalancha así como la que hubo, o peor, y sientes miedo. Aquí te saludan, bueno, que yo no digo que sean todos iguales, te saludan, te llaman guapa, te paran, te dicen que si le das el teléfono, que si le das el Instagram, le vuelves a ver, te vuelve a decir que es que le gustas, vas con miedo. O sea, en realidad sí que te acosan. No sé si su intención es ser simpáticos, pero lo que tú cuentas es un acoso. Vas con miedo. No son todos iguales, yo repito, no serán ni son todos iguales, pero vas con miedo. Tú ves ahora mismo cómo está el centro, que es que bajas por las tardes porque tienes que bajar 3 veces al día. Y vas con miedo. Que fíjate bien, porque la noticia es la de siempre. No irá a Podemos, no irá a Irene Montero, no irá mucho menos a Pedro Sánchez o cualquiera de sus ministros a hablar sobre el problema tan acuciante que estamos teniendo. Pero ahí está. Tenemos un presunto crimen terrible en Madrid, muy cerca de un centro de menores. Y claro, ha hecho saltar todas las alarmas. Ha tensado todavía más el debate público. 17 años y residente en el Centro de Acogida de Menores Extranjeros de Hortaleza, está detenido. De momento no hay denuncia, pero es sospechoso de un caso de violación a otra menor, de solo 14 años y vecina de la zona. La presunta agresión se habría producido además en un parque cercano, muy cerca además de ese centro. Marina Figueroa. Sí, se trata del Parque Clara Eugenia de Hortaleza, que está justo al lado del Centro de Primera Acogida de Menores. De hecho, lo rodea en el lateral izquierdo y por detrás. Aquí, en la madrugada del viernes al sábado, esa menor de 14 años era violada. Había conocido a su agresor unos momentos antes porque se lo había presentado una amiga y al quedarse solos, él había intentado propasarse, ella se resistió, empezó a gritar, aunque él acabó consumando presuntamente la violación. Una vecina que lo escuchó todo llamó a la policía y al llegar los agentes se encontraron a la joven en medio de unos arbustos con los pantalones bajados y ensangrentada y en estado de shock. Cerca localizaron a su agresor, que intentaba huir, ofreció resistencia, pero está ya detenido y ha pasado a disposición del fiscal de menores. La joven ha sido trasladada por el SUMA a la unidad de violencia sexual del Hospital de La Paz.
Una vez más utilizan lo que mejor se les da, ¿verdad? Se les da la demagogia y las técnicas de manipulación tan grandes, pero tan evidentes, tan claras, para intentar eludir las responsabilidades. Pero es que aquí hay un claro ejemplo, un claro caso de responsabilidad política. Estamos obteniendo o estamos favoreciendo un claro flujo migratorio sin ningún control, sin ninguna seguridad. Pero, a ver, más allá del shock inicial, ¿qué nos dice esto? ¿Qué revela sobre una realidad que es, bueno, mucho más amplia y compleja? Pues sí, estamos ante un tema con muchísimas ramificaciones. Hablamos de la inmigración en España. Y la información que manejamos hoy toca muchos palos. Vamos a ver cifras de llegadas por mar, sí, pero también la percepción que tiene la gente. Hablaremos de la tensión en los centros de acogida, que es un punto crítico. Y sobre todo, intentaremos no perder de vista el coste humano, ¿no? Que a menudo se queda como oculto tras los números y las polémicas. Sino las tendencias, las reacciones políticas, las sociales. Y esa brecha, que a veces parece enorme, entre lo que la gente percibe y lo que dicen los datos reales. Vale, pues vamos a entrar a fondo. Empecemos por ahí, por el foco más reciente que ha reavivado todo. Hortaleza, en Madrid. Un menor de 17 años. Estaba interno en el centro de primera acogida para menores extranjeros no acompañados de allí. Y ha sido detenido por la presunta violación de una chica de 14 años. Muy cerca del centro, además. Un suceso que, vamos, lógicamente, ha generado una conmoción y una preocupación enormes. Así es, un hecho de esta gravedad, pues inevitablemente provoca una reacción social y política, y muy rápida. En este caso, la Comunidad de Madrid, que es quien tiene la tutela de estos menores, ha actuado, enseguida. Ha solicitado formalmente a la delegación del Gobierno Central en Madrid, que es quien lleva competencias de seguridad y extranjería, que se inicien ya los trámites para la reagrupación familiar del menor implicado. Espera, reagrupación familiar. Aclaremos esto. En este contexto significa intentar devolver al menor con su familia en su país de origen, ¿verdad? No traer a la familia aquí. Exactamente. Eso es lo que pide la Comunidad de Madrid, devolverlo a su país, con su familia si es posible. Y ojo, es relevante también que desde el gobierno regional insistan en que para ellos esto no es un hecho aislado. Lo ven como parte de un problema más amplio, un problema relacionado con la gestión y la situación de algunos de estos menores. Tía, esa idea de que no es un hecho aislado, parece que conecta con un cambio que hemos visto en la opinión pública. Hay datos recientes del CIS que son, bueno, muy llamativos. Resulta que en solo un mes, la preocupación de los españoles por la inmigración irregular ha pegado un salto espectacular. Ha pasado de ser el problema número 17 en el ranking al número 6. Menudo salto. Significativo en la escala de lo que preocupa a la gente. Y es interesante ver el cuándo, ¿no? Temporalmente, este cambio coincide con el periodo en que se estaba gestionando el traslado. Bueno, el reparto de unos 347 menores no acompañados, desde Canarias, que estaban desbordadas, a otras comunidades aquí en la península. Lo fascinante es ver cómo factores concretos, sea un incidente grave como el de Hortaleza, o decisiones de gestión como estos traslados, pueden actuar como catalizadores. Amplifican una preocupación que a lo mejor ya estaba ahí, latente en una parte de la sociedad. No es solo lo que pasa, sino cuándo pasa y cómo se percibe todo. Y ya que mencionas Canarias... Las cifras de llegadas a las islas por mar son un elemento clave aquí. Los datos que tenemos sobre la mesa hablan de un incremento brutal, del 167% en un periodo reciente. Pasamos de algo más de 7.000 llegadas a casi 20.000 personas, llegando a las costas canarias por esa ruta. Son números que de verdad abruman. Indudablemente. Esas cifras reflejan una presión migratoria muy fuerte y muy concentrada en esa ruta atlántica, que además es peligrosísima. Pero claro, quedarnos solo con el número de llegadas sería tener una visión pues muy incompleta, muy fría de la realidad. Detrás de cada número hay una historia, una persona. A menudo una historia marcada por la desesperación y, trágicamente, hay una mortalidad altísima en esas travesías. Las estimaciones, para el periodo entre 2018 y 2023 hablan de más de 11.000 personas. Personas que perdieron la vida intentando llegar a España por mar. Más de 11.000 personas. Es que es difícil hacerse una idea real de la magnitud de esa tragedia humana. Cuesta imaginarlo. Y lo es aún más si pensamos que de esas más de 11.000 víctimas se calcula que casi 400 eran niños.
niños y niñas. Son vidas truncadas, vidas que se pierden intentando buscar un futuro mejor. Y esta dimensión, la humana, es la que corre el riesgo de perderse. Se pierde cuando el debate se centra solo en las cifras de llegadas, en el control de fronteras o en la polémica política del momento. Una realidad durísima en el mar, desde luego. Pero para los que consiguen llegar, sobre todo si son menores que viajan solos, el camino no acaba ahí, ni mucho menos. La situación en tierra puede seguir siendo muy difícil. Hay informes, son de 2021, pero calculaban que en España vivían más de 125.000 menores extranjeros, sin papeles y en situación de exclusión social severa. Sí. Y es importante definir qué significa eso de exclusión social severa en este contexto. No hablamos solo de pobreza económica, que también. Hablamos de una acumulación de privaciones graves. Falta de acceso a una vivienda digna, dificultades enormes para entrar en la educación normalizada, barreras para la sanidad, falta de redes de apoyo, soledad. Es una vulnerabilidad extrema. 125.000 menores en esa situación. Es que es una cifra que te interpela directamente sobre la capacidad del sistema, ¿no?, para proteger a estos chicos y chicas una vez están aquí. Y esto nos lleva a uno de los puntos más complejos y quizá más sorprendentes de todo este análisis: la diferencia entre cómo se percibe la inmigración y cuál es su peso demográfico real. Hay una encuesta que da un dato muy potente. El 57% de los españoles considera que hay demasiados inmigrantes en España. Efectivamente, más de la mitad de la población expresa esa sensación, ¿no?, de exceso, de saturación. Es una percepción mayoritaria. Pero claro, si luego miras los datos demográficos oficiales, los del INE, la población de origen inmigrante en España representa aproximadamente el 13,5% del total. Un 57% que siente que son demasiados, frente a un 13,5% que son realmente. Es que la brecha es enorme. ¿Cómo se explica? ¿Cómo puede haber esa desconexión tan grande entre la percepción, lo subjetivo, y el dato objetivo? Es la pregunta clave, yo creo. Y la respuesta seguramente es multifactorial. Influyen muchas cosas. La concentración de la población inmigrante en ciertas zonas, sobre todo urbanas, puede crear una percepción de mayor presencia de la que hay a nivel nacional. La cobertura mediática, que a menudo se fija más en los problemas o en incidentes puntuales que en la normalidad. Y, por supuesto, el discurso político. Algunos partidos usan la inmigración como herramienta de movilización, de confrontación. Todo esto puede contribuir a distorsionar la percepción general respecto a la realidad estadística. Y entender esta brecha es fundamental para analizar las tensiones sociales y políticas que vemos. Claro. Y aquí es donde la cosa se pone, realmente interesante en el sentido de compleja. Porque si juntas esa percepción mayoritaria de demasiados con llegadas concentradas como las de Canarias y con incidentes que generan alarma como el de Hortaleja, la presión sobre la gestión en el día a día debe ser enorme. Volviendo a Madrid, la comunidad autónoma no solo pidió la reagrupación familiar del menor implicado en Hortaleza, también ha solicitado formalmente la repatriación de otros 19 menores migrantes no acompañados que están bajo su tutela. Así es. Y los argumentos que da la Comunidad de Madrid para pedir esas repatriaciones son principalmente dos. Por un lado, señalan problemas de adaptación de estos jóvenes, problemas con el entorno, con las normas de los centros. Y por otro, y de forma muy insistente, hablan de una situación de saturación absoluta en los recursos de acogida. Han llegado a dar cifras de ocupación en algunas zonas concretas de la red de acogida de hasta el 132%. Un 132% de ocupación. Eso no es estar lleno. Eso es estar, completamente desbordado. Puedo imaginar las dificultades prácticas que eso supone, para los trabajadores de los centros, para la convivencia adentro y para poder dar una atención mínimamente adecuada a estos chicos. Exacto. Una sobreocupación de ese nivel implica inevitablemente una degradación de las condiciones, de la acogida, de todo. Mayores dificultades para la intervención socioeducativa, que es clave, y por supuesto es un caldo de cultivo para tensiones internas y también externas, con el entorno del centro. Esta situación de saturación y las dificultades de gestión son un elemento real, palpable, y alimenta parte del malestar social y político que existe. Y el centro de Hortaleza, donde ocurrió el presunto delito que comentábamos al principio, parece haberse convertido en un epicentro simbólico de todas estas tensiones, ¿no? Sin duda.
Ese centro, que es un centro de primera acogida, es decir, el primer lugar al que llegan los menores no acompañados cuando son identificados, para una evaluación y una estancia corta antes de ir a otros recursos más estables. Ese centro lleva años en el foco, mediático y político. Ha sido objeto recurrente de protestas vecinales, sí, aunque también de muestras de apoyo, hay que decirlo. Y de forma muy significativa se ha situado en el centro del discurso anti-inmigración de partidos como Vox. ¿De qué manera? ¿Cómo lo utilizan en su discurso? Pues lo señalan constantemente como un foco de inseguridad para el barrio. Establecen una vinculación muy directa y a menudo muy generalizada entre la presencia del centro y sus residentes y un supuesto aumento de la delincuencia en la zona. Es una narrativa que busca asociar inmigración, especialmente la de menores no acompañados, con inseguridad, con criminalidad. Pero la tensión alrededor de este centro no se ha quedado solo en palabras o en protestas. Ha habido episodios de violencia física, ataques dirigidos contra el propio centro, ¿verdad? Lamentablemente sí. La situación ha llegado a extremos muy preocupantes. Se han registrado varios ataques contra las instalaciones a lo largo de los años. Pero el incidente más grave, el más alarmante, ocurrió en diciembre de 2019. Se lanzó una granada de entrenamiento militar contra el centro. Una granada. Por fortuna no llevaba la carga explosiva activa. Le faltaba la espoleta, creo recordar. Y no detonó. Pero el acto en sí, lanzar un artefacto explosivo contra un centro de menores, es de una gravedad extrema. Es que es aterrador pensarlo. Un acto así revela hasta qué punto puede escalar la hostilidad, la crispación en torno a este tema. Totalmente. Ese incidente fue como un punto de inflexión. Mostró el peligro real de la polarización y de la estigmatización. Vemos como un espacio físico, un recurso social que está destinado a proteger a menores vulnerables, se convierte en un símbolo cargado políticamente. Y en él convergen y chocan realidades muy diversas y complejas. Está la necesidad humanitaria de la acogida, por un lado. Están los desafíos reales de gestionar recursos limitados y saturados. Están las preocupaciones, legítimas o instrumentalizadas, sobre la convivencia y la seguridad. Y está, claro, la utilización política del fenómeno migratorio, a veces con tintes claramente xenófobos. Todo se mezcla ahí. Entonces, si intentamos como ordenar un poco todas las piezas de este puzzle tan complejo, ¿qué panorama general se dibuja? Tenemos un incidente grave reciente, que actúa como catalizador, reaviva la polémica. Tenemos cifras de llegadas por mar que, aunque suben y bajan, muestran picos de gran intensidad, sobre todo en Canarias, y que van siempre acompañadas de esa tragedia humana constante, de muertes y desapariciones. Al mismo tiempo, dentro del país, tenemos constancia de un número elevadísimo de menores extranjeros en situaciones de vulnerabilidad extrema, de exclusión social, lo que plantea preguntas serias sobre la efectividad de los sistemas de protección. Y en paralelo, esa percepción social mayoritaria que siente que la inmigración es excesiva, una percepción que choca frontalmente con el peso demográfico real de la población inmigrante. Y sobre el terreno vemos las consecuencias prácticas, centros de acogida que operan muy por encima de su capacidad, con todas las dificultades que eso implica. Llevando a las administraciones a solicitar medidas como las repatriaciones. Y todo esto, además, metido en un clima político muy polarizado. Exacto. La inmigración, y muy especialmente la de menores no acompañados, se ha consolidado como uno de los grandes campos de batalla de la política española actual. Se usa a menudo como arma arrojadiza, simplificando realidades que son, intrínsecamente complejas. Multidimensionales. Y lugares como el centro de Hortaleza se convierten así en escenarios simbólicos de esa confrontación, sufriendo incluso ataques físicos, como hemos visto. Es muy grave. Es un cuadro complejo, sí, con muchas capas interconectadas. Se mezcla la urgencia humanitaria, los retos administrativos y sociales para las instituciones a todos los niveles, y la instrumentalización política de un fenómeno global. Tratar de entender todas estas conexiones es fundamental, para no caer en visiones simplistas o parciales. Vemos esa tensión, entre la obligación legal y ética de proteger a los menores y las dificultades prácticas para hacerlo con recursos que son limitados. Vemos el choque entre la percepción ciudadana y los datos objetivos.
Y vemos cómo el discurso político puede, a veces, intentar gestionar estos retos y otras veces exacerbarlos para sacar rédito electoral. Todo esto nos deja con varias reflexiones importantes, creo. Por ejemplo, si una parte tan grande de la población tiene una percepción sobre la inmigración que difiere tanto de los datos, ¿hasta qué punto las políticas públicas se diseñan pensando en la evidencia o pensando en esa percepción social? ¿Y qué consecuencias tiene esa discrepancia para la cohesión social, para la convivencia en el día a día? Y quizá una pregunta aún más profunda que emerge de todo esto es: en medio de este torbellino de cifras globales, llegadas, porcentajes de ocupación, resultados de encuestas, de incidentes puntuales que generan alarma y titulares, y de una confrontación política que a menudo es muy agria, muy crispada, ¿dónde queda la historia individual? ¿Qué parte de la experiencia humana, compleja, única, de cada persona migrante, de cada menor que ha hecho un viaje durísimo y se encuentra solo en un país extraño? ¿Qué parte de todo eso se pierde? Se pierde irremediablemente cuando el debate público se centra casi exclusivamente en el conflicto, en la estadística y en la instrumentalización política.